Muy bien, chicos. Muy bien. Estamos en el curso de trigonometría. Es un curso nuevo para ustedes. Vamos a dar una introducción entonces. Bien, y el tema, según el libro, es conozcamos el ángulo trigonométrico. Vamos a ver. Listo, estamos con el libro y en la página 184. Libro de trigonometría, página 184. En esa página encontramos el tema número 1, ¿no? Conozcamos el ángulo trigonométrico. Ya. Hay una diferencia entre ángulo trigonométrico y ángulo geométrico, ¿no? Geométrico se ve en la parte de geometría, el curso de geometría, ¿cierto? La diferencia es que en el ángulo trigonométrico los ángulos van a ser también positivos y negativos. Existen ángulos positivos y negativos. En cambio, en geometría, todos los ángulos eran positivos, no había ninguno negativo. ¿Ya? Pero aquí sí. Veamos la definición de lo que es un ángulo trigonométrico. Es aquel que se genera por la rotación de un rayo que gira alrededor de un punto O. Ese punto O es llamado vértice. Desde una posición inicial, OA. Ya, OA está aquí en el gráfico. OA. Este OA va a girar. Va a girar. Y se va a ubicar luego en una posición final. ¿Cuál va a ser su posición final? OB. ¿Ya? OB. Ahora, yo lo voy a explicar esto desde el comienzo. Desde aquí, desde cero. Bien, un ángulo trigonométrico se genera así. Desde un rayo. Graficas un rayo, ¿no? Tiene acá una flechita y por acá su origen. Este origen, o también llamado vértice, se le pone O. Mayormente se le pone la letra O. Este rayo va a girar bien hacia arriba o puede ser también hacia abajo. ¿Ya? En este caso voy a hacer que gire hacia arriba. Mira, está girando y pongo una flechita. ¿Ya? Ahora, como ha girado hacia arriba, se generó una abertura. ¿Cuál es la abertura? Esta de aquí, ¿cierto? Esa es la abertura. Desde donde empezó fue de abajo y donde terminó fue arriba. Entonces el ángulo que se ha formado tiene ese sentido. Su lado inicial viene a ser aquí abajo y su lado final arriba. ¿Ya? Y lo represento así, con una flechita. La flecha aquí siempre llega en el lado final, que es arriba, ¿no? Y ahí pongo el ángulo. Por ejemplo, puede ser el ángulo alfa. Ahí está, ángulo alfa. Bien, y vamos a colocar los elementos. Este O, ¿cómo se llama el punto O? ¿Alguien se recuerda el punto O, cómo se llamaba? Sí lo dije, ¿no? Es el vértice, o si no también llamado... Buenos días, profesor. Origen. Buenos días. Vértice, o también se puede llamar... ¿no? U origen. ¿Ya? Vértice u origen. Muy bien. Ese es el punto O. ¿Ya? Ahora, también tiene su lado inicial y su lado final, ¿no? ¿Cuáles son? Este de aquí. Lo de abajo, desde ahí empecé, y se llama lado inicial. Lado inicial. ¿No? Y arriba terminé, ¿no? En la flecha de arriba, en el rayo de arriba. Se llama lado final. ¿Ya? Mira, estamos colocando los elementos. Y eso está en el libro también. Ahorita vamos a regresar al libro. Y me falta algo más. El ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Alfa, ¿no? Alfa. Y tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido. Que es de esta manera. Esta flechita que he dibujado. ¿Ya? Entonces, ese alfa, vamos a poner aquí con una flechita, se llama ángulo. ¿Pero será cualquier ángulo? No. Es el ángulo trigonométrico.
Ese es el ángulo trigonométrico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este ángulo trigonométrico, como repito, puede tener valores negativos y valores positivos. Como por ejemplo, valores positivos, más 20, más 30, más 37, positivos. Valores negativos, menos 30, menos 25, menos 100, menos 180. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora regresemos al libro, ¿no? Esta parte ya explicamos. Ahí está el ángulo trigonométrico, que es phi. En este caso, este ángulo es phi. Es una letra griega. Pero ya se van a acostumbrar durante las prácticas el nombre de cada ángulo. Y luego tenemos, bueno, los elementos del ángulo trigonométrico, ¿no? Estamos en la página 184, ¿ya? En el libro, ahí está. Bueno, esta parte de aquí ya lo hice, ¿no? Aparte en el Paint. Y al costado están los nombres de sus elementos. OA, OA está aquí abajo, ¿cierto? SOA es el lado inicial, ¿no? Lo que justamente puse en el Paint. OB, ahora OB. OB está arriba. OB es el lado final. Muy bien. Luego el O. El O es este punto de aquí. Acá en sí es un punto. Este O es el vértice o también llamado origen. ¿Ya? Vértice o origen, tiene esos dos nombres. Y el ángulo phi, bueno, es un ángulo trigonométrico. Ajá, porque tiene un sentido, ¿no? Sentido horario o antihorario, que ahora vamos a ver. Más abajo dice ángulo positivo y ángulo negativo. ¿Te recuerdas que yo mencioné eso? Habían ángulos positivos, ángulos negativos. ¿Cuándo será que un ángulo es positivo? Cuando, cuando su sentido sea antihorario. Antihorario. Vamos a ver ahorita cómo es ese sentido. ¿Ya? ¿Y cuándo será un ángulo negativo? Cuando gire en sentido horario. Gire en sentido horario. Vamos a ver eso. Aquí. Sentido horario, comenzamos por ahí, lo más fácil. ¿Cómo será el sentido horario? Para ello, voy a tomar como ejemplo al reloj, a las agujas del reloj. Imagínense las agujas del reloj. ¿Cómo giran las agujas del reloj? Vamos a ver aquí. Como giran las agujas del reloj, se le llama sentido horario. ¿Ya? Sentido horario. Mira, acá tengo un ejemplo. Fíjense en la imagen, en la parte derecha. Ahí están las agujas del reloj. ¿Cómo están girando? Ese sentido que están girando se le llama sentido horario. ¿Ya? Ese movimiento que hacen se le llama sentido horario. ¿No? Ya, muy bien. Ahora, yo voy a dibujar un ángulo con ese sentido horario. Ya, por acá. Muy bien, dibujo mi flecha, mi flechita. Por aquí estará su origen, ¿no? Y ahora voy a girarlo. Mira, esta flecha voy a girarlo, este rayo lo voy a girar. En sentido horario, primero dije, ¿no? Sentido horario. ¿Cómo es sentido horario? Como el reloj, ¿verdad? De esta manera, ¿cierto? Ya, yo lo voy a dejar, por ejemplo, ahí. Pero ha girado en sentido horario, ¿no? Ahí. Listo. Como ha girado en sentido horario, empezó desde arriba, ¿cierto? Y terminó aquí abajo. Entonces dibujo de esta manera el ángulo trigonométrico. ¿Te fijaste? Al final puse la flecha, ¿no? En donde termino. Bueno, y acá le pongo un ángulo en sentido horario es negativo. Siempre va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, este de aquí fue ángulo, un ángulo negativo. Un ángulo negativo siempre gira en sentido horario. Siempre está en sentido horario. Horario.
Si ha girado en sentido horario, así como lo describí, entonces es un ángulo negativo. Por ejemplo, de ángulo negativo puede ser aquí el menos 70 grados. Listo, menos 70 grados, ¿no? Porque ha girado en sentido horario, como las agujas del reloj. ¿Ya? Ahora, lo contrario, ¿no? Si ahora gira el rayo en el otro sentido, ¿cómo será en el otro sentido? Ya no de esta manera, así ya no, porque ese es horario, ¿cierto? En el otro sentido va a ser así, mira, al contrario. ¿De acuerdo? Ya, en ese sentido, en ese giro, pues se le dice que es sentido antihorario. ¿Ya? Este giro está en sentido antihorario. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí arriba, por aquí. Ahí está, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Listo, ahora voy a dibujar el ángulo, el ángulo trigonométrico. Empezó desde aquí abajo, ¿no? Y termina arriba. Donde termina, siempre pongo la flecha. ¿De acuerdo? En el lado final termina, ¿no? Ahí pongo esta flecha. ¿Ya? Bien, entonces voy a trasladar un poco más abajo, para que se vea en orden. Y aquí pongo sus palabras clave. Este ángulo es positivo. ¿Ya? Los que giran en sentido antihorario son positivos. ¿Y cuál fue su sentido? ¿Cómo ha girado? En sentido antihorario. Bueno, no te vayas a olvidar de estos términos. Son los únicos. No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Ángulo negativo es porque ha girado en sentido horario, como las agujas de reloj. Aquí está el ejemplo. ¿Ya? Ahora, si gira en sentido antihorario, o sea, al revés, ¿no? Lo contrario de los relojes. Si gira en sentido antihorario, entonces va a ser un ángulo positivo. Vamos a ponerlo. Ahí está, para que no te olvides. Acá positivo y el otro negativo. ¿Ya? Muy bien, entonces en sentido antihorario es positivo. Por ejemplo, aquí está el gráfico, ¿no? Ha girado en sentido antihorario. Como es positivo, bueno, vamos a darle un valor a ese ángulo, que sea, por ejemplo, 60 grados. 60, y me faltó aquí los grados, ¿no? 60 grados, acá es menos 70 grados. Este 60 grados, si no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. ¿Ya? Se sobreentiende que es positivo. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, vamos aquí, vamos a regresar al libro. Como repasando, ¿no? Porque el libro va a decir casi lo mismo. Ya, muy bien. Ángulo positivo. Ángulo positivo gira en sentido antihorario, ¿no? Es aquel ángulo que gira en sentido antihorario. Aquí está. Bueno, no sé si ven aquí la flechita. Esta flechita termina en el lado final, ¿no? Y este ángulo ha girado en sentido antihorario. ¿Por qué? Vamos a remarcar. Su lado inicial está aquí abajo, su lado final está arriba, entonces ha girado así, hacia arriba, ¿cierto? Ese es sentido antihorario, no está como las agujas de reloj, ¿no? No gira como las agujas de reloj. Quien gira como las agujas de reloj son los ángulos negativos, ¿no? Por aquí, ángulos negativos, aquí está. Y a ese sentido se le llama, o a ese giro se le llama sentido horario. Sentido horario, como las agujas de reloj. Fíjate en el gráfico. Lado inicial, aquí está, ¿no? Lado inicial y el lado final está abajo. ¿Cómo ha girado? De esta manera. Y de esa manera es el sentido horario, ¿no? Como las agujas de reloj. Así avanza, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como avanza, bueno, este sentido horario, pues, hace que los ángulos sean negativos. ¿Ya? Este ángulo beta, es negativo. Puede ser que este beta sea igual a menos 30 grados, por ejemplo, ¿no? Un ángulo negativo. Mientras que en el otro lado, el alfa, aquí era positivo.
puede ser que sea este de aquí un 30 grados positivo. ¿Ya? Muy bien, y aquí abajo, bueno, ya te dan los elementos que tiene, ¿no? Los elementos que tiene todos los ángulos en sí. El O ya sabemos que es un vértice. Vértice, o si no también llamado origen. OS, OS, lado inicial, ¿no? Aquí mismo lo dice en el gráfico también. Lado inicial. OT, lado final, porque ahí terminó su giro, ¿verdad? Igualmente aquí en el ángulo negativo, es lo mismo. ¿Ya? El O es el vértice, OS es lo que está arriba. Ahí está, ese rayo. OS, ¿no? Ajá, ajá. Acá no está S, ¿cierto? Acá hay un error en el libro. ¿Ya? Lado inicial es OP. Acá está el punto P, la letra P. Entonces colocamos aquí OP. Ahí corrijan también en su libro. ¿Eh? Es OP, no OS. Lado final, OQ. Es OQ, no OT, sino OQ. Ya, listo. Muy bien. Ahora vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Vamos a hacerlo juntos. Ya, muy bien. Práctica en clase. Número 1 dice, relacione correctamente con una línea. Ya, aquí hay varios ángulos. Hay 4 ángulos, ¿cierto? Ángulos positivos como ángulos negativos. ¿Verdad? Bien, y al otro lado justamente están las palabras ángulo positivo y ángulo negativo. Entonces vamos a unir cada columna. ¿Cuál será el ángulo positivo o negativo de la primera figura? De aquí, esta figurita, de aquí. ¿Su ángulo será positivo o negativo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es que gira o cómo está su sentido? ¿Cómo está su sentido? ¿No? Si es sentido horario o si es sentido antihorario. ¿Cómo ha girado aquí? Mira la flecha. Acá hay, en la abertura, ¿no? Aquí, en la abertura, hay una flechita, ¿cierto? Ya, ¿esa flecha cómo está girando? ¿Como las agujas de reloj o no? ¿O al revés? Antihorario. Muy bien, antihorario, exacto. Esta flechita de aquí, esa de ahí estaba diciendo. Antihorario, profesor. Claro, esto es antihorario, ¿no? No es como las agujas del reloj, ¿cierto? Es antihorario. Ya, y si es antihorario, ¿qué signo tendrá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Negativo. Antio, antihorario, hay que recordar entonces. Aquí está. ¿Dónde dice antihorario? Aquí, fíjate mi mouse. Antihorario, ¿no? ¿Qué ángulo es? Positivo. Positivo. Muy bien, entonces antihorario es positivo. Por lo tanto, este ángulo es positivo. Y lo unimos positivo. ¿Ya? Positivo. Muy bien. A ver, el siguiente. Un momento, Alexander. Ahorita yo sé que quieres participar. El siguiente. Fíjate en la abertura. Fíjate el sentido que tiene este ángulo. Me parece que es similar, ¿no? ¿En qué sentido está girando? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Esta flechita, que ha resaltado de azul. ¿Cómo está? ¿Como las agujas de reloj? Si es como las agujas de reloj, sería horario. Pero si no lo es antihorario. ¿En qué sentido está? Antihorario. Muy bien, está en sentido antihorario, pues, porque está así, a ver, está girando de esta manera. Así, Positivo. de esa manera. Y de esa manera es antihorario, ¿no? Todo lo contrario a las agujas de reloj, ¿ya? Es antihorario. Si es antihorario, entonces también es positivo. Muy bien, por ahí lo han dicho. Ya sabemos que antihorario tiene el signo positivo. Entonces,
con otro color, ya está, de verde lo hago. Muy bien, ahí está. Ahora, en el tercero, fíjate el sentido. Voy a resaltar el sentido del ángulo. Está aquí abajo, ¿no? En la abertura, ahí está. ¿Cómo giró? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Horario. Este sí es horario, ¿no? Está girando como las agujas de reloj. Claro, está así. Así está girando. Muy bien, como las agujas de reloj, ¿cierto? Ángulo negativo, profe. Muy bien, claro. Y su signo, bueno, será negativo. Todos los horarios tienen signo negativo. Negativo, Muy bien, profesor. negativo. Ajá. Ya, y el último. Profesor, buenos días. Buenos días. A quienes acaban de llegar, buenos días. Negativo. Ya, Negativo. este ángulo, ¿en qué sentido está girando? El último. Negativo. ¿Horario o antihorario? Primero eso. Antihorario. Anti, Antihorario. muy bien, así. Así, ¿no? Antihorario. Claro. Muy bien, ya. Si es antihorario, entonces, Ángulo ¿qué es? positivo, profe. Ajá. Muy bien, es positivo, ¿no? Es positivo. Ya, muy bien. Entonces, vamos, vamos a unir arriba, ¿no? Acá. Claro, es antihorario. Si es antihorario, es positivo. Ya, muy bien. Ustedes también unan. Completen. Completen. Listo, entonces son dos cosas para diferenciar. Son dos cosas para diferenciar nada más. Bien, el ángulo está en sentido horario o bien el ángulo gira en sentido antihorario. ¿Ya? Si gira en sentido horario, como las agujas de reloj, entonces es un ángulo negativo. Negativo. Pero si gira en sentido antihorario, entonces es un ángulo positivo. Listo. Acá está morado. Ya, muy bien. Avanzamos. Avanzamos. Número 2. Identifica el lado inicial y final de cada ángulo. Lado inicial y lado final, ¿no? Hay que ver eso. Bien. ¿Puedo hacer la final? Ya. Alexander, vamos, Alexander. En el primer gráfico, ¿cuál es el lado inicial? Identifica el lado inicial y final de cada ángulo. Ujú. Ya, muy bien. Lado inicial. Ya, yo lo voy a hacer primero, ¿no? Para dar un ejemplo, de ahí yo sé que ustedes lo van a hacer después. Es OB ¿O y bien? lado final es OA. Muy bien, correcto, correcto. Ya, ahora lo voy a explicar por qué. Yo creo que la mayoría ya está sospechando por qué. Lado inicial. Bueno, lado inicial es desde donde parte, ¿no? ¿Y cómo está el ángulo? ¿Cómo está esta flechita? Fíjese aquí. Esa flechita, ¿cómo está? Ya. Entonces, como está, pues, donde empieza sería aquí, en el lado OB. Ahí empieza. Ahí está, estoy resaltando. Desde ahí empezaría el ángulo, ¿no? Gira hacia arriba. Va a girar hacia arriba, ¿por qué? Porque la flecha me indica justamente ahí, en OA. Si está girando hacia arriba, entonces ahí termina, ¿cierto? Ahí termina. Y si ahí termina entonces OA viene a ser el lado final. ¿Ya? Bien, entonces, donde termina es con la flechita, pues, ¿no? Ahí. Si la flechita está en ese lado, pues decimos que ahí termina. Ahí ha terminado el ángulo. Ahí ha terminado de girar. Por lo tanto, el lado inicial, o desde donde empezó, fue en OB. Ahí empezó. Y luego giró hacia arriba. Si gira hacia arriba, entonces termina en el lado OA. OA se llama lado final. Muy bien, completamos. Lado inicial, desde donde empezó, OB. Lado final, donde terminó, OA. Entonces, fíjate que el giro es importante, ¿no? Comprender bien cómo gira un ángulo.
Por eso es importante esta flechita. ¿Ya? Bien, el siguiente. El siguiente, a ver. Muy bien, Alexander. A ver, Chara. Activa tu micrófono, Chara. Gracias, profesor. Muy bien. Chara, listo. En el siguiente, Chara, aquí, en el medio. ¿Cuál es el lado inicial? La M. La N. Muy bien. Será O, N, ¿no? Todo esto de aquí es. A ver. O, N. Claro, O, N viene a ser el lado inicial. Muy bien, porque desde ahí empieza y eso va a girar hacia arriba, ¿no? Como indica esta flechita. Está girando hacia arriba. Si gira hacia arriba, ¿cuál será el lado final? M. O, M. OM. Muy bien, Chara. OM. Ah, listo, lo de arriba, ¿no? Lado final. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Ángel. Angelito, activa tu micrófono. Profesor. La siguiente figura, la tercera, que está aquí al costado. ¿Cuál es el lado inicial? O, ¿Qué O, más? O, Q. OQ. OQ es el lado inicial. O, P. Ah, OP. Ya, muy bien, claro. OP es el lado inicial, ¿no? Todo este lado, ¿ya? Bien, OP. Entonces, desde ahí empieza y va a terminar en el otro lado. El otro lado, entonces, sería el lado O, Q. final. Muy bien, OQ. Es importante que vean, entonces, cómo está este sentido. Ese sentido y esa flechita te indica de dónde empieza y en dónde termina. ¿Ya? Termina siempre es en esta punta, ¿no? Que termina en flecha. Ahí termina. Y empieza desde el origen. Aquí, ¿no? En este caso. Bien. Sigamos. Cristel. Cristel, activa tu micrófono, Cristel. Ahora, aquí abajo, Cristel, donde está la E, la F, ahí. ¿Cuál es el lado inicial? ¿Cuál será el lado inicial? Profe, yo ya lo hice. Ya, muy bien, Ángel. Vamos a dejar que tu compañera participe. Cristel, fíjate en la flechita, en esta flechita. ¿Cómo está, no? Ya. ¿Cuál será entonces el lado inicial? ¿De dónde empieza? ¿De dónde crees que ha empezado? ¿Desde OF o si no, OE? ¿Cuál será el lado inicial? Ya, muy bien. O, O, F. Muy bien, Cristian, muy bien. Ahora sí te escuché bien. Muy bien, OF. Exacto, OF. Desde ahí empieza. Y termina justamente en esta flechita. ¿Dónde termina? En este lado, ¿no? O, E. Muy bien, Cristel. Felicitaciones. Muy bien, bueno. Ya, muy bien. Por último, aquí, a ver, Max, activa tu micrófono, Max. Yo. Ahorita, Nicolás, creo que falta uno más, ¿no? Sí, falta todavía una diapositiva más. Todavía hay para más preguntas. Max, lado inicial, Max. ¿Cuál es el lado inicial aquí? Muy bien, OR, exacto. OR, es todo, ¿eh? OR. ¿Y el lado final? OA. Ya, muy bien, Max. Son rápidos. Muy bien, Max. Completen. Hay más preguntas. Completen, completen. Ya, avanzamos entonces. Aquí levanto la presentación. Número 3. Número 3. Dibuja 3 ángulos positivos según el lado inicial. ¿Ya? 3 ángulos positivos. Ajá. Si es positivo, ¿cómo debe de girar el rayo? ¿Cómo debe de girar el rayo? Ah, para que sea positivo, era en sentido Lado final. antihorario, ¿recuerdan? Si es positivo, Horario. si yo quiero que el ángulo sea positivo, entonces el rayo tiene que girar en sentido antihorario. Antihorario es así, Profesor. de esa manera, ¿de acuerdo? De esa manera es antihorario.
Sí, Luciana. Mamá, va a ganar. ¿Va a haber cuaderno? Sí, sí va a haber cuaderno, sí va a haber cuaderno. Es una diapositiva, sí, de ver. Es algo resumido, ya es algo resumido, bien resumido. Ahorita lo voy a presentar. Vamos a avanzar aquí, si no el tiempo me va a ganar. Bien, en la primera, lado inicial, OS. Ya, muy bien. Aquí está ya graficado el rayo OS, ¿no? Que es el lado inicial. ¿Cómo debe girar? Para que sea positivo, en sentido antihorario, así como lo grafiqué aquí. Antihorario. Si es antihorario, entonces este lado va a girar hacia arriba. Y va a quedar más o menos por acá, ¿no? Su lado final quedaría más o menos por ahí. Y dibujamos el ángulo de rojo. El ángulo va a ser de esta manera. Ahí está. Así está girando. ¿Se dan cuenta? Es similar a lo que dice aquí al costado. Sentido antihorario. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Bueno, y así, a ver, aquí al costado. Lado inicial, OF. Ah, mira, mira cómo está. Para que sea positivo, porque todos deben ser positivos acá, ¿cómo debe girar? En sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Entonces, esto de aquí va a girar de esta manera. Abajo, hacia abajo, ¿no? Estaría girando. Por acá, por ejemplo. Por ahí. Y dibujo su sentido, su ángulo. Ahí está. Mira, mira la flecha. Ajá, sentido antihorario. ¿Ya? Igualmente aquí. Sí, sí, sí. Aunque hablan en el chat. Ya. Avancen, chicos. ¿Ah? Luego no me digan, profesor. ¿Puede repetir, profesor? Avancen, avancen. Presten atención. Lado inicial, OD. OD, ahí está. Giro en sentido antihorario. Entonces, todos van a girar en sentido antihorario para que sean positivos. ¿Ya? En sentido antihorario, hacia la izquierda, ¿no? En este caso. Va a girar hacia la izquierda. Más o menos va a estar acá. Por ahí. Y grafico. Grafico el ángulo. Ahí está. Con su sentido. ¿Ya? Muy bien. Y por último, OP. OP está hacia abajo, ¿no? Está hacia abajo. ¿Cómo va a girar en sentido antihorario? Más o menos por la derecha y hacia arriba. Por ahí va a quedar. Y dibujo el ángulo con su sentido. Listo, todos han girado en sentido antihorario. Ya, muy bien. Completen entonces, completen en la 3. Ya lo había hecho, profesor. Muy bien, Ángel. Muy bien. Ahora, completen, completen. La cuatro es al revés. Si se fijan ya, los que han terminado, el número 4 va a ser al revés. Profesor, es horario. Claro, horario, muy bien, Ángel. Va a ser en sentido horario, ¿no? Los que han leído, la 4 dice horario. Si es horario, era negativo, ¿no? Si es negativo, entonces es horario, ¿no? Muy bien. Ya lo has deducido, Ángel. Muy bien. Avanzamos, ya avanzamos. Número 3. Profesor. 4. Ya. Chicos, sí, dime, Alexander. La 3 decía dibuja 3 ángulos y tú citas 4. Dibuja 3 ángulos. Sí, hice 4. Porque acá habían 4. Sí, tienes razón. Sí. Ya, voy a dejar uno para ustedes entonces, ¿ya? Voy a hacer 3. Ya, muy bien, chicos, voy aquí a avanzar un poco más rápido, nos quedan 2 minutos y medio. Número 4, dibuja 3 ángulos. Yo voy a hacer 3 ángulos nada más. Negativos, según su lado inicial. Si es negativo, ¿no? Entonces tiene que ser en sentido horario. Muy bien, Ángel había dicho horario, ¿no? Muy bien, entonces aquí comenzamos. Lado inicial, OP. Ahí está, OP. Sentido horario es como las agujas del reloj, así. De esa manera es sentido horario. Entonces, OP giraría de esa manera. Más o menos va a quedar por aquí. Su lado final, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Listo? Y pone la flechita. ¿Ya? Muy bien. El otro, lado inicial OD. Lado inicial OD, fíjate cómo está. Gira en sentido horario para que sea negativo. Horario como las agujas del reloj. Entonces, hacia abajo va a girar aquí.
Ahí está, ahí lo puedo dejar, ¿no? Y dibujo su flechita. Su ángulo, que tiene una flecha también. Listo, todo ese sentido horario. Por último, lado inicial OF. Ahí está OF. ¿Cómo va a girar? Sentido horario, como las agujas del reloj. Ah, entonces más o menos va a quedar por aquí. Su lado final, ¿no? Por ahí va a quedar. Y listo. Ya, muy bien, chicos. Este de aquí, OS, ya ustedes lo hacen, ¿no? OS ustedes lo hacen. Completan. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos terminado. Luego viene ya la tarea, si no me equivoco. Espero que sea así. Muy bien. Luego ya viene la tarea. Ya saben, la tarea lo voy a publicar en el Edmodo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta mañana porque ya se terminó. Nos va a agotar el Zoom. Nos vemos. Queda menos de 30 segundos. Chao, Chao. profe. Cuídense. Nos vemos. Profesor. Chao. Chao, Nos vemos. profe. Chao. Hasta mañana. Cuídate.